amigos televidentes, continuamos con Cerrando la Noche y como es costumbre vamos a conversar con los invitados e invitadas que diariamente pues desfilan por este espacio. En la noche de hoy vamos a seguir, si se quiere, con esa temática de invitar economistas, de invitar especialistas en esta materia, en esta área, ya que el gobierno dominicano está trabajando, manejando todo lo que es una reforma fiscal y constitucional donde va a afectar intereses y sobre todo en una forma u otra tendrá que afectar la calidad de vida de los dominicanos y pues esto pudiera encarecer o disminuir lo que son los ingresos de los y las dominicanas. Esta semana, iniciando la semana, escuché que Radio Televisión Dominicana va a transmitir, creo que los sábados o los domingos en la noche, en la tarde, un programa realizado por el Ministerio de Planificación y Desarrollo, donde supuestamente van a estar economistas y especialistas explicándole al pueblo dominicano en qué consisten las reformas propuestas por el presidente Luis Abinader y el gobierno que dirige. Yo me hubiese gustado comenzar con explicarla y no esperar para armar 4 o 5 programas para que la población lo vea a través del canal estatal. Pero vamos a dejar que sea un experto que nos hable de lo que él entiende deberían ser esas reformas o por dónde pudiera ir la reforma planteada por el Poder Ejecutivo. Don Juan Ramón Mejía, economista y dirigente de la Fuerza del Pueblo, es nuestro invitado. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, Junior y Giovanni. La verdad que encantado, honrado de estar aquí con ustedes siempre y a las órdenes para cualquier tema que quieramos ver. Juan, la verdad es que poca gente conoce qué es lo que el gobierno quiere proponer sobre reforma fiscal o si una reforma integral, si es solo un parche, si es solo algunas medidas impositivas, de verdad se desconoce y pues hemos invitado a varios economistas a ver si nos ayudan a entender y esta noche queremos conversar contigo a ver si tú tienes alguna idea como dirigente de la Fuerza del Pueblo, como economista, como ciudadano, por dónde andaría esa reforma que va a introducir el Poder Ejecutivo. Mira, sin duda en la República Dominicana hace mucho que se planteó que teníamos que abocarnos a un pacto fiscal, a un pacto de todas las fuerzas vivas de la nación en el cual se promueva equidad y desarrollo. Esa debe ser la clave, que promueva equidad y desarrollo. ¿Cómo una reforma fiscal promueve equidad y desarrollo? Lo primero que tenemos que saber es que no estamos hablando de una reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que tributaria es solamente hablar de tributos. Y en este caso no podemos hablar solamente de lo que va a pagar los ciudadanos. Hay que hablar de lo que va a pagar el ciudadano y de lo que va a hacer con esos tributos el gobierno dominicano en favor del desarrollo de la nación, del desarrollo de los ciudadanos, de la educación de la nación, de los ciudadanos, de la salud de los ciudadanos, etcétera. Sin dudas, no se trata exclusivamente de los tributos, sino que se trata de todo lo que tenga que ver con los recursos que se obtienen a través de la recaudación y la inversión que se hace con esto. El gobierno no ha sido claro en ese sentido. El gobierno no ha manifestado específicamente qué va a hacer con esos recursos y cómo quiere cobrarlo. Nosotros desde la Fuerza del Pueblo siempre hemos promovido y hemos entendido que hay que hacer una reforma fiscal. Obviamente no tenemos por qué cargar con la carga política que representa promover una reforma en este momento, sino que le corresponde al gobierno de turno. Pero obviamente nosotros estaremos vigilantes para tratar de que sea una reforma progresista. ¿Y a qué yo me refiero con progresista? Aquí se habla de que apenas tenemos un 45% de formalidad. Hay un 55% de informalidad. ¿Cómo podemos promover que los emprendedores, las personas que tienen empresas pequeñas, las personas que tienen empresas grandes,
comiencen a formalizarse. Bueno, la mejor forma de promover esto es hacer una escala igual que hay en los salarios. Los salarios de 30.000 a 60.000 pagan un tanto por ciento, y en la medida que va aumentando y que sabemos que ya tiene satisfechas las necesidades de su hogar, el salario, porque es un salario bueno, satisfactorio, entonces llega a la escala mayor de impuestos sobre la renta. Igualmente debemos promover así con las empresas, de forma que las empresas pequeñas no se vean que cualquier cosa que se ganen tienen un socio que le va a quitar más del 25%, más de un cuarto de lo que se ganen en su año, cuando tú apenas te vas a ganar lo que puede generarte, lo que te da para vivir. Otro aspecto importante que debemos revisar y que debe estar sobre el tapete es el anticipo, el famoso anticipo que están pagando las empresas, que sin duda una empresa que le va bien un año, el siguiente año no le va tan bien, pero tiene que pagar impuestos en función de lo que se ganó el año pasado, pues está destinada a la quiebra. Eso también hay que revisarlo, pero esa escala de impuestos debe ser así para tratar de incentivar a la formalidad. Eso en términos de razón social, o sea, empresas. En términos de las personas físicas, es muy importante que las personas físicas se transparenten también, porque sabemos de los profesionales, de los abogados, sabemos de los médicos, sabemos de los ingenieros, de los arquitectos, muchos de ellos reciben ingresos. Usted lo ve que tienen viviendas, que tienen carros, que tienen fincas, y usted va y revisa cuánto han pagado de impuestos sobre la renta, y es muy poco lo que han pagado. Es importante que la gente entienda lo siguiente: criticamos a los políticos dominicanos por robarse los recursos del Estado, los recursos del pueblo, si se quiere. Eso está penado por la ley y tiene penas de cárcel y todo como robo. Es un delito penal. Pero esos mismos recursos son los que los empresarios evaden pagar, que usted se refería hace un momentito. Cuando un empresario deja de pagar lo que corresponde a pagar, es exactamente el mismo dinero que cuando lo paga el político se roba. Es el mismo delito, es la misma falta que le hace a la economía, al aparato productivo. O sea que hay que concientizar al ciudadano, a las empresas, a que la evasión del fisco es penalizada y debe ser perseguida adecuadamente para mitigar. Aquí hablamos de una evasión de un 60%. Pero también tenemos un tema, la elusión. Ustedes ven un grupo la mayoría de los hoteles en la República Dominicana se llaman con un nombre por 10 años. A los 10 años lo compra una nueva empresa, le cambian el nombre y vuelven y entran al régimen. Por eso es un círculo vicioso ahí. Es una elusión fiscal, porque legalmente están haciendo algo adecuado, algo que la ley lo prevé, pero están evadiendo pagar, eludiendo pagar a través de una maniobra puramente legal. Entonces, la elusión fiscal es importantísimo que también revisemos todas las exenciones fiscales que hay en el Estado Dominicano, de manera que podamos reducir esa elusión al mínimo y que las empresas que en algún momento se le dieron incentivos, se le dieron exenciones fiscales para su desarrollo, pues ya hoy que están bastante desarrolladas, algunos sectores como el turismo, tienen hoteles que están debidamente maduros, aunque tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, para no perder competitividad contra otros países como México, como otros hoteles aquí en el Caribe. Es importante siempre ir evaluando eso, pero nosotros tenemos una madurez en el turismo que yo creo que pudiéramos ir revisando eso, así como en otros sectores importantes de la economía. Pero también, y quizás lo más importante, es dónde lo invierte el gobierno. Nosotros estamos hablando de que este gobierno ha recaudado y ha tomado prestado más que ningún gobierno en la historia de la República Dominicana. Y su inversión en inversión de capital ha sido la más baja de la historia de la República Dominicana.
de apenas un promedio de un 11 punto algo, menos de un 12% en lo que va de su gobierno. ¿Qué quiere decir esto? Usted se pone a analizar, ¿y qué habla ese señor de inversión de capital? ¿En qué nos beneficia la inversión de capital? Bueno, aquí hablamos de 10 millones de turistas, pero hablamos de 10 millones de turistas, ¿por qué? Porque se hizo una inversión de capital en infraestructura en una zona como Bávaro, en una zona como Puerto Plata. Se hicieron acueductos, se hicieron carreteras, se hicieron aceras, contenes, desarrollo urbano por el gobierno, inversión de capital del gobierno. Y eso generó muchísimos años de inversión extranjera porque entendieron que era importante, que era buena inversión invertir en esa zona, en hoteles, en inmobiliario, y eso se generó un desarrollo que hoy somos capaces, gracias a esa inversión de capital de entonces, hoy somos capaces de recibir 10 millones de turistas. El mérito no es del que puso los anuncios para que vengan los 10 millones de turistas, fue el que creó la infraestructura. Si te fijas, hablamos de Pedernales. Pedernales, cuando dijeron vamos a hacer hoteles en Pedernales, levantaron la mano aproximadamente 11 cadenas hoteleras. Vamos para allá. Pero se necesita una inversión de capital. Y hoy en día creo que hay 2 o 3 cadenas hoteleras que han decidido seguir adelante, pero no hay aeropuertos que le prometieron, no hay acueductos ni garantías del agua en esa zona. No hay un sinnúmero de cosas indispensables para generar ese desarrollo. Por eso yo hablo de la inversión de capital y usted me dirá, bueno, pero eso es solamente para el turismo. No es así. Cuando usted hace un camino vecinal, usted se encuentra en una finca que estaba baldía, que de repente comienza a sembrar plátano y a cosechar frutos porque ya tiene la vía de comunicación para sacar su fruto. Ve otra finca al lado que hace un proyecto ecoturístico. ¿Por qué? Porque ya hay una vía de comunicación que genera eso. Y eso es lo importante de la inversión de capital. Asimismo, podemos hablar del metro en la ciudad de Santo Domingo, o podemos ir al teleférico que hay en Santiago. ¿Cuánto le va a ahorrar en tiempo a la gente en transportarse y transportarse de una manera digna, rápida? Eso le va a ahorrar tiempo y eso lo va a hacer más productivo en beneficio de todos los dominicanos. Y sobre todo, Juan, que tú hablas sobre ese tema de la inversión, no importa, aunque no se vea en este momento, pero luego se va a ver. Porque si hoy tenemos esa línea 2C del metro que se está construyendo hasta el Carrizo, esto debió ser una obra hace rato ya construida, porque según el cronograma que tenía la OPRED, lamentablemente no se hizo y ahora posiblemente ya esté listo para final de este año o ya para inicio del próximo año. Pero esa programación es lo que hacen a las naciones exitosas y que puedas recibir esos 10 millones y hasta 15 en el futuro, pero hay que hacer una inversión de infraestructura, de, como tú bien señales, acueducto, drenaje, que seguimos teniendo una gran deuda con el pueblo dominicano en materia de drenaje pluvial. Sin duda, nosotros tenemos una ciudad extraordinariamente buena porque no es llana como hablamos de Miami, hablemos de las ciudades en los Estados Unidos, sino que es una ciudad, cuando vino Colón dijo tierra de montañas. Nosotros tenemos unas inclinaciones que nos favorecen muchísimo para hacer un adecuado drenaje hacia el mar de todas las aguas y poder tener nuestra ciudad, no importa el nivel de pluviometría que caiga, adecuadamente sin los grandes charcos que tenemos hoy en día. Y realmente los políticos en eso se han descuidado, basado en que eso no se ve, eso es por debajo de la tierra, eso no se siente. Si llueve y no se hacen charcos, no pasó nada. Si se hacen charcos es que pasó algo. Entonces, realmente ahí lo político. Pero lo que quiero decir, y quiero volviendo a la reforma fiscal, al pacto fiscal, es que nosotros tenemos que tener una ley de responsabilidad fiscal, una ley en la que el gobierno haga compromisos de niveles de déficit, de niveles de endeudamiento anuales, que haga unos compromisos con el pueblo dominicano, que tenga las manos atadas de manera que en el futuro cualquier persona que venga no pueda hacer una carrera de endeudamiento con baja inversión de capital, como hoy en día está pasando, porque
¿A qué nos estamos afrontando? ¿Con qué? El Producto Bruto Interno el año pasado apenas creció 2.4%. Y tú te fijas que siempre hablan del nivel de endeudamiento en relación al Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque en la medida que un país es más productivo, es capaz de pagar una deuda más alta. Pero si nosotros dejamos de crecer, como de hecho estamos dejando de crecer, que crecimos como no habíamos crecido en 20 años, es uno de los niveles más bajos que hemos tenido, excepto las crisis bancarias internacional y local. Excepto esas dos crisis y el COVID, es el nivel más bajo, 2.4%. Y sin embargo, el nivel más alto de endeudamiento. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros somos cada vez más incapaces de afrontar los compromisos de deuda de la República Dominicana. Y por eso hablo de una ley de responsabilidad fiscal donde el gobierno realmente señale dónde va a invertir eso. Y la educación, en ningún país en el mundo se ha desarrollado sin un pueblo educado. Yo creo que en cualquier país del mundo que usted va e investiga en qué se basa el desarrollo, es la salud de la gente, la educación de la gente. Y este gobierno, y yo no quiero ser político en este momento, político de oposición me refiero, pero hay que señalar las cosas. Nosotros no hemos visto un desarrollo en el área educativa, no hay ninguna bandera que levantar por este gobierno en el área educativa o en el área de salud. Entonces, ¿dónde está el dinero? ¿Dónde están los casi 40.000 millones de dólares que ha tomado prestado este gobierno? ¿En dónde se invirtieron ese dinero? ¿Dónde le va a generar bienestar? ¿Qué hospital nuevo hay? ¿Qué escuelas hay al revés? No hay aulas suficientes. Se ha hablado, en todos los inicios de año se habla de furgones. O sea que definitivamente es imprescindible que si vamos a hablar de reforma fiscal, hablemos del gasto y de los ingresos del gobierno dominicano. Antes de irnos a la pausa, Juan, me gustaría que tú recalques cuando tú hablaste de limitar los préstamos del gobierno, como se habla mucho de candado, sería ponerle un candado al gobierno para que haya un límite a la hora de solicitar préstamo o de promover préstamo a través del Congreso. Sí, me gustaría hablar un poquito más de candado, porque creo que ese candado es un cuento de hadas que nos están metiendo, pero sí, me refiero en términos económicos, ponerle un candado, como pasa en Estados Unidos, que cuando el gobierno llega un momento que tiene que ir al Senado y decir, necesito oxígeno, no me dan los recursos, necesito más autorización para endeudarme. Eso tiene que ser así. El primer poder del Estado son los legisladores. Y los legisladores tienen que administrar y tienen que velar porque no lleguemos a unos niveles de endeudamiento tan altos en la República Dominicana sin que haya una adecuada motivación y una adecuada inversión de los recursos que se toman prestados. Esta interesante conversación con Juan Ramón Mejía. Juan, yo tengo la percepción de que esta discusión tan importante pueda quedarse bajo el aspecto de la numerología y los porcentajes, es decir, que la discusión se reduzca a una reforma tributaria y no fiscal. Te digo porque siento que desde el gobierno, muchas veces hasta desde la oposición, se está creando la expectativa de que esta reforma pudiera afectar los bolsillos de los dominicanos porque de entrada se presupone que habrá un aumento de impuestos. Es lo que se presupone de entrada. Pero a mí me gustaría ver esto en dos momentos. Primero, he dicho, y tú me corriges porque no soy experto en la materia, la discusión de la reforma tributaria tiene dos aspectos fundamentales. Un aspecto político de definición de las políticas públicas a implementar en base a la fiscalidad. Por un lado, que en el caso nuestro debe estar armonizada a la Constitución de la República, que por un lado nos habla de nuestro régimen económico que se fundamenta en el desarrollo humano bajo el principio del crecimiento económico, pero para generar redistribución, equidad, justicia social,
igualdad, cohesión social y territorial, entre otras cosas. Pero también tenemos ahí una estrategia nacional de desarrollo que nos obliga, y nadie ha querido asumir el reto, de fajarse a convocar el pacto fiscal para lograr los objetivos de esta Estrategia Nacional de Desarrollo, pero también para implementar los principios que rigen la tributación en la República Dominicana. ¿Cuáles son? Primero, la igualdad, la legalidad. No puede haber un impuesto al margen de la ley. Segundo, la igualdad, la justicia y la equidad. Entonces, esos son los aspectos centrales que deben definirse como política y después no los números. Arrójanos luz en ese sentido, Juan. Sin duda tú tienes razón y por eso yo hablaba de equidad social y desarrollo. Realmente por eso hablo de escalonar los impuestos, que pague más quienes pueden pagar más. Es ahí donde está la clave y donde está el rejuego, que pague más el que puede pagar más y que los evasores dejen de evadir impuestos, porque si estamos hablando de que tenemos una evasión de un 60% según las estadísticas del propio gobierno, y no es de este gobierno, no es criticando al gobierno, es una estadística histórica de la República Dominicana, que tenemos una evasión que ronda por encima del 50% siempre. Entonces tenemos que trabajar eso, porque la clase media, usted, yo, todos nosotros pagamos, nos lo descuentan del salario, estamos muy a la vista del fisco y no tenemos forma de hacer ninguna maniobra de elusión ni de evasión. Entonces, sin duda es injusto que la clase media sea la que cargue con la mayor carga de estos impuestos. Y por ahí tú tienes toda la razón. Es importante que nosotros como país abracemos una estrategia nacional de desarrollo como la que tenemos, porque sin ese compromiso político de todos los sectores políticos, no vamos a lograr impulsar el desarrollo. Y quiero decir que sin lugar a duda la República Dominicana ha tenido un buen nivel de desarrollo, ha tenido un buen nivel de crecimiento y lo que falta, lo que hay que es mejorar es la distribución de la riqueza. Por eso hablo de equidad, de que pague más el que más puede y que los servicios le lleguen a los que menos pueden. Es una cosa importante de una ley que no quiero dejar de tocar y no quiero dejar de mencionar, que nos va a salir tarde o temprano, es el déficit cuasi fiscal. El déficit cuasi fiscal tiene que estar sentado en esa mesa porque hay una ley de capitalización del Banco Central que nadie ha respetado. El presidente Fernández en sus gobiernos instituyó esa ley de capitalización del Banco Central para desaparecer con la intención de eliminar el déficit cuasi fiscal del Banco Central y comenzó cumpliendo 2 años apenas porque entonces vino el próximo gobierno dejó de hacer la capitalización del Banco Central y este gobierno tampoco ha hecho la capitalización. Nosotros no podemos vivir de espalda a que el Banco Central está pagando intereses y no genera ninguna riqueza. O sea, lo que está haciendo es una bola de nieve, lo que está haciendo es recibiendo dinero del público para poderle pagar al público. Se me parece a los planes que hay, que ahora mismo hay de estafas, las piramidales, algo por el estilo. A los ojos de todos nosotros hay un gobernador que cada vez más recibe dinero del público para poderle pagar a los que ya tenían los depósitos y tenemos un déficit creciente. Necesitamos que en ese pacto fiscal nos sentemos y digamos qué vamos a hacer con ese déficit que está creciendo, cómo vamos a capitalizar al Banco Central de manera que eliminemos ese déficit. Hay muchísimas otras ideas que pudiéramos plantear, pero yo no quiero dejar de tocar, porque lo mencionó Giovanni, el tema de los candados que el presidente... Tenemos tiempo para eso. Dale. Claro. Vamos a terminar con el tema de la reforma fiscal. ¿Qué papel debe jugar la discusión salarial en ese proceso de reforma? ¿Qué papel debe jugar el sistema dominicano de seguridad social con sus 2 componentes, o sus 3 componentes? Salud,
pensiones, y uno que se menciona poco, la gente no lo usa porque no tiene conocimiento, pero está ahí, que eso es el tema de los accidentes de trabajo, los accidentes laborales. En este proceso de revisión de reforma, ¿qué papel deben jugar esos tres componentes esenciales que tienen que ver con la cohesión social, que tienen que ver con la redistribución de riqueza y que tienen que ver con el bienestar y el desarrollo humano, que es el déficit que tenemos? La economía crece. Sí, mira, es increíble, un tema muy importante que has traído a la mesa. Es increíble ver cómo el gobierno se ha agenciado cobrar más impuestos con los más pobres. ¿Y cómo ha hecho eso? Bueno, no ha podido hacer una reforma fiscal, y lo que hace es que cada vez que somete un presupuesto nacional de la nación, año tras año, congela el tope mínimo al que se le va a cobrar impuestos, que debe subir año tras año de acuerdo a la inflación, y no se está subiendo, por lo que cada vez más gente, en la medida que le aumentan los salarios, en la medida que aumenta el salario mínimo, pasan a pagar impuestos o a pagar más impuestos, suben de escalón, porque eso está congelado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el gobierno con esa fuente de cobrarle a los que menos pueden más, está ganando más dinero. Eso es imposible. Eso, hay una ley y ningún presupuesto debería congelar ese tope mínimo salarial, porque eso es agenciarse, cobrar más impuestos exclusivamente a los más pobres, a los que menos pueden. Eso debería estar penado no solo por ley, sino por Dios. Entonces, definitivamente eso hay que revisarlo, eso tiene que corregirse, y tiene que obligarse al Estado, tiene que tener un compromiso de que eso no puede ser variado en ningún presupuesto. Eso es uno. En cuanto a la seguridad social, la salud, es lo que decía, nosotros tenemos que garantizar la salud de todos los ciudadanos de la República Dominicana, de cualquier edad, los jóvenes, la persona económicamente activa, y específicamente en la tercera edad, los ancianos, pues obviamente tienen que tener su salud garantizada. Y estamos viendo cómo pierden el seguro cuando pasan al plan de pensión. Ahí el gobierno tiene que entrar a la revisión. Yo entiendo que todas esas reformas que se hicieron en su momento para la seguridad social, para los planes de pensión y todo eso, en ese momento fueron unas reformas muy atractivas para el sector empresarial. Y había que hacerlas así, para que el sector empresarial pusiera plata, hiciera edificios, hiciera estructura, mandara a entrenar fuera gente y lográramos tener lo que hoy teníamos. Pero esa misma ley decía que a los 10 años había que revisarla, y eso es lo que no se ha hecho. Ellos han logrado incidir en nuestro primer poder del Estado, que son los legisladores, y han impedido que se haga una revisión de esta ley. Esta reforma tributaria, esta reforma fiscal, que debe ser fiscal, tiene que ir atada a una reforma en la que se garantice. A mí, yo le pregunto a la gente, ¿qué tú buscas con quererte ir fuera del país? ¿Qué tú buscas? Dice, es que aquí, si yo no me hago rico, estoy obligado a tener un hijo que me mantenga. Y fuera de aquí, no, fuera de aquí, yo con trabajar 10, 15, 20 años, estoy garantizado que voy a tener mi salud y mi comida garantizada. Entonces, eso es lo mínimo que tiene que tener garantizado un ciudadano que en su etapa de económicamente activo produce, genera riqueza en la República Dominicana, genera desarrollo en la República Dominicana. Ese señor tiene que garantizarse su salud, su medicina, su comida en la tercera edad y durante el crecimiento. Y obviamente en la etapa en la que tenga un accidente de cualquier tipo, ya sea un accidente laboral o un accidente físico, un accidente en la calle, pues que tenga una seguridad de que va a tener una vida digna. Obviamente no va a ser la misma vida que una persona económicamente activa, pero que tenga garantizada mantenerse con vida, con salud y alimentándose. Ramón,
Tú querías decirnos algo sobre los candados, ¿es el tiempo ahora? Sí, fíjate, yo no quería dejar de tocar ese punto que lo mencionó, y cuando hablan de los candados, yo quiero recordarle a la República Dominicana que el PRD se dividió en una coyuntura en la que se generó una división, y el liderazgo del presidente Hipólito Mejía logró que la gran mayoría del PRD se fueran tras ese liderazgo, y el de Luis Abinader, si se quiere, pero en ese momento principalmente el del presidente Hipólito Mejía, y se fueran, hicieran un pacto social. Porque ¿cuál es un pacto social? Un pacto social es un contrato entre las partes, y los estatutos de un partido son un contrato entre las partes. Los estatutos del Partido Revolucionario Moderno fueron el contrato entre las partes, porque todos tenían aspiraciones, y ese partido siempre ha adolecido de eso, aspiraciones presidenciales, y tenía un candado. Nosotros lo vamos a poner aquí para que no importa lo que diga la Constitución, vamos a poner el candado de que no reelección consecutiva, y lo pusieron en los estatutos de su partido. Pero Luis Abinader llegó al poder y no esperó los 100 días. No esperó los 100 días. Antes de los 100 días sometió un recurso de inconstitucionalidad sobre ese artículo en sus estatutos, y hubo que cambiar eso porque la Constitución dice que tú te puedes tener reelección consecutiva. Y a mí me preocupa mucho que, a pesar de ese candado y de que se comió el mismo tiburón que Danilo Medina, porque dijo 1.000.000 de veces que era contrario a la reelección consecutiva, incluso dijo que trabajó en contra de la reelección de Hipólito Mejía, lo dijo en un programa de televisión. Entonces, una persona así, capaz de decir eso, somete un recurso de inconstitucionalidad quitando el candado que tienen los estatutos del pacto social de ese partido, y hoy, todavía en el periodo de transición, ya estamos hablando de una reforma constitucional. Me llama mucho suspicacia, me preocupa mucho, y a mí me va a tener de frente si plantea una reforma constitucional. Juan, gracias de verdad por haber aceptado la invitación y estar aquí con el público cerrando la noche. Nosotros siempre a gusto compartir este espacio contigo. La verdad que para mí es el placer, encantadísimo de estar con ustedes. Muy buenas noches. Bueno, señores, vamos a despedir a Juan Ramón Mejía, quien es economista, un importante dirigente de la Fuerza del Pueblo. A ustedes, gracias por la sintonía. Este equipo encabezado por Junior Espinosa y quien les habla, Giovanni Almonte, nos despedimos. Será pues hasta mañana.